Ahora tenemos invitada a la licenciada Débora Bellota, que está ocupada de los niños. Y hay una parte que me encanta, que es preguntarle sobre la crianza responsable, que es una de las cosas que vos te ocupás, que te ocupás de todo. No digamos que es de todo, porque es de todo. Qué lindo lo que decís, porque recién estábamos hablando de crianza respetuosa. Sí. Y dijiste crianza responsable. Me confundí. Una buena confusión. Bueno, menos mal. Sí, menos mal. Porque creo que hoy en día los padres nos encontramos en una sensación constante de inexperiencia, una vorágine que quizás nos abruma en el día a día. Recién Canela dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, en esa época los padres no tenían tiempo para malcriar. No. Creo que hoy tampoco. No, no hay tiempo. No hay tiempo, ¿no? Solo cuando es bebé tenés como un tiempo que te es permitido, 3 meses que te dan en el trabajo y... Sí. Y esa parte, igual no sabés qué hacer. Cuando nace lo mirás y digo, ¿y ahora qué hago? Sí, y después cuando los niños van creciendo, aparece mucha esta sensación en las madres, como la crianza, la niñez es tan abrumadora, sabemos tan poco. Cuando nacen nuestros hijos, aparecen miedos, culpa. No saber si lo que estamos haciendo está bien o no, no queremos herirlos ni traumarlos, amamos mucho a nuestros hijos y esa inexperiencia nos deja en un lugar muy vulnerable. Malcriamos y ahí por ahí también metemos la pata. Sí. Yo he sido malcriadora y he sido una metida de pata de mi parte. Y bueno, porque los límites es muy difícil transmitir límites saludables. Si te parte el alma decirle, ay, ¿cómo le digo que no? Claro, pero es necesario poder hacerlo. Claro que sí. Creo que los padres tenemos que asumir o desarrollar la capacidad de aceptar que nuestros hijos pueden odiarnos por momentos cuando los frustramos, ¿no? Aparecen niños diciendo, mamá sos mala, te odio, el golpe de la puerta en la habitación del adolescente, ¿no? Lo he pasado. Sí, lo he hecho en mi adolescencia. Pero, lo he hecho. Seguramente. Sí. Pero eso es parte de la frustración. Y creo que una de las líneas que tienen que ver con esto de la responsabilidad es frustrarlos, ¿no? Porque qué mejor frustrar a un niño y enseñarle cómo tolerar esa frustración a que después se frustre cuando es grande y no tener esas herramientas, ¿no? Entonces, me parece... Mi terapeuta me dice, el límite es amor. Es que el límite, yo creo que, porque se confunde un poco, ¿no? Sí. El límite no es bajarle una línea, una normativa a tu hijo, esta posición autoritaria de tenés que hacer no es degollarlo. No, porque le sacás su lugar como sujeto de deseo, ¿no? No le permitís conectarse con quién es. Cuando vos hay mucho deber, el deber mata el deseo, ¿no? Entonces, creo que los límites, por lo menos desde mi punto de vista, y así lo trabajo con las familias, tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos a cómo vivir más o menos bien, saludablemente esta vida, ¿no? Y lo voy a hacer desde mi experiencia como sujeto, ¿no? Y también desde mi experiencia de cómo fui criada cuando era pequeña, porque cuando uno tiene hijos, creo que una de las tareas más importantes y difíciles a la vez de un padre es revisar su propia infancia. Porque se filtran cosas, se filtran modos vinculares. Y si uno mete esa pata, dice lo que te decía tu mamá, decís y no eso. sabes claro, y de repente no sabes de dónde salió y quizás, bueno, te das cuenta después revisando que era un mandato, ¿no? Esto se llama herencia transgeneracional. De inconsciente a inconsciente vamos transmitiendo patrones, creencias que pueden llegar a limitar a nuestros hijos, que quizás los hacen tomar deseos que no son de ellos, que son nuestros. Claro. ¿No? Para satisfacer a los padres. Y lo que pasa es que creo que tenemos que revisar nuestras expectativas con respecto a nuestros hijos. Al consultorio llegan muchos padres en una posición donde ven a sus hijos como quienes cometen los errores, ¿no? Y en realidad todo lo que puede construir un niño es
parte de lo que los padres les damos, cómo nosotros le enseñamos a vivir esta vida. El mundo se los enseñamos nosotros, ¿no? Entonces ellos van construyendo. ¿Los chicos se pueden aburrir? Se deben aburrir. ¿Y cómo toleramos los adultos que los chicos se aburran? Aburriéndonos con ellos, enseñándoles, ¿no? Porque el aburrimiento tiene que ver, primero hay que poner mucho en palabras, ¿no? Mi amor, estás aburrido, es normal, está bueno, porque Todos eso... nos aburrimos. Todos nos aburrimos, yo también me aburría, ¿no? Y también ahí aflora la creatividad. Bueno, ¿qué podemos hacer? Inventemos algo, ¿no? La pulsión del saber, de lo creativo, el sublimar, ¿no? El pintemos un cuadro, salgamos a caminar. Si el padre está ocupado o la madre están ocupados y en realidad el nene se tiene que aburrir porque no hay ninguno en ese momento que pueda prestarle atención. Creo que cuanto más se aburre el niño, más desarrolla la posibilidad y la autonomía de jugar solo. Cuando los niños juegan solos están en su propio mundo interno, Claro. ¿no? Entonces el aburrimiento permite que ellos puedan crear. El estar solos, además de desarrollar autonomía, permite que desarrollen la conexión con cómo se sienten. Esto de mirar hacia adentro, ¿no? Como cuando uno medita, respira, cuando uno hace terapia, que hace un trabajo interno, ¿no? Sí. Introyectás, vas para adentro y pensás acerca de lo que sentís, tus sensaciones, tus pensamientos, tus emociones. Creo que eso... Hay que dar lugar a nuestros hijos a que desarrollen eso, porque dentro nuestro hay un amigo, ¿no? Que somos nosotros mismos. Cuando los padres sentimos la necesidad de estar todo el tiempo encima de ellos, ¿cómo podemos cambiar eso? Porque por ahí le coartamos la libertad. Sí, totalmente. Y pasa mucho, pasa mucho. Creo que ahí es interesante poder asumir que esa necesidad es más de uno que de ese niño, ¿no? Porque los niños nacen en un estado de dependencia, claramente, y desde lo biológico, desde lo psicológico, si una madre y un padre no redirigen toda la energía hacia ese niño no sobrevive, Sí. ¿no? Pero a medida que van pasando los meses, los años, ese niño va adquiriendo habilidades y va pudiendo solo, ¿no? Va a poder ir a hacerse el desayuno solo, elegir qué quiere desayunar, hacerse la leche, ordenarse su cajón de ropa, ¿no? Y cuando le podemos dar esa posibilidad, ellos van sintiendo que pueden. Uy, puedo, ¿no? Y ahí aumenta la autoestima. Porque Claro. cuando vos podés, tenés control de tu contexto, de vos mismo, más allá del descontrol que es vivir la vida, ¿no? Uno no puede tener control a la vida, pero sí podemos empezar a tener registro de lo que sentimos y cómo nos sentimos en determinadas situaciones y a partir de ahí desarrollar habilidades. Es necesario darles ese lugar. Con respecto a mi nieto, por ejemplo, Sí. que le regalo bloques de madera y eso lo entretiene enormemente porque él va creando distintas construcciones. Sí. Por ahí está entretenido en eso y se queda el tiempo que a él le parezca. Sí. Pero yo creo que hay que acercarle cosas que ellos puedan maniobrar para ejercer su creatividad. Sí, totalmente. Y darles el espacio, corrernos, ¿no? Ahí hay un proceso que a las madres nos puede costar. Algunas no les cuesta tanto, todo lo contrario, y algunas nos puede costar un poquito más, que tiene que ver con que en algún momento de la maternidad, la mujer debe volver a conectarse con lo que desea, ¿no? Claro. Y cuando podemos conectarnos con lo que sentimos, con lo que deseamos, con lo que queremos, entonces podemos separarnos un poquito más de nuestros hijos. Podemos dejarlos, ¿no? Porque, bueno, te dejo con la abuela, te dejo con papá, pues yo me voy al gimnasio, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí el niño va procesando la ausencia de nosotras, ¿no? Pero hoy todas las mamás trabajan. Sí, y se van con mucha culpa a Claro. trabajar. Siempre te vas con culpa y volvés con la misma culpa que te fuiste. Sí. Pero en realidad las mamás trabajan por una cuestión de necesidad, ¿no? Sí. Bueno, también por elección personal y hay derecho, porque somos Sí. seres humanos que podemos tener una vocación. Sí, y cada vez más las mujeres conectan con sus deseos y
llevan a cabo esos deseos más tempranamente, ¿no? Quizás antes, no sé, mi mamá dejó de trabajar por nosotras, ¿no? Yo tengo una hermana, ella dejó de trabajar, los primeros 8 años nos crió ella Y dicen que eso es lo 24/7. mejor. Los 6 años primeros. Sí, los primeros 5 años son determinantes en la vida de cualquier persona. Esto alerta a veces y da Sí. miedo, pero y también nos Hay colma que saberlo. sí, nos colma de una responsabilidad angustiante por momentos, pero la estructura psíquica desde el psicoanálisis es la base, son los cimientos de la mente, de la personalidad de cualquier sujeto, ¿no? ¿Y qué sería brevemente, porque tenemos que terminar ya, una educación respetuosa? La educación respetuosa está vinculada a la posibilidad de esos padres de revisarse a sí mismos para poder diferenciar sus expectativas de lo que realmente son sus hijos y poder acompañar a sus hijos en su independencia, en su autonomía, respetando el momento del desarrollo en el que se encuentra ese niño. Creo que el respeto por la diferencia de que mi hijo es un niño distinto y tiene deseos distintos a mí es la base del respeto en la crianza. ¿Pero los padres les deben hablar a los hijos? ¿Les deben enseñar cosas también? Sí, la palabra es el eje de la crianza. Cuando no ponemos en palabra, habla el cuerpo. Los niños Claro. que se comportan de manera disruptiva es porque falta palabra y falta comunicación. Y nosotros les enseñamos mucha escucha. Nosotros les enseñamos lo que sabemos. No siempre se escucha a los chicos. Se escucha poco. No sabemos escuchar. Tenemos que aprender como sociedad a escuchar a los chicos. Sí, es muy difícil porque Sí. yo me he encontrado, no en mi caso, pero he recordado que a mí me escuchaban poco, por ejemplo. Claro. Y entonces mi hijo me dice, mamá, ¿no hablas? No, no hablo porque nadie se interesaba en lo que decía. Claro. Y me quedó grabado Claro. desde los 6 años hasta ahora, así que te vengo a contar mi complejo. Sí, sí, sí. Pero es cierto, Sí. lo superé cuando lo entendí. Totalmente. La comunicación es importante porque le ofrecemos a nuestros hijos un lugar seguro para compartir dolencias, experiencias que pueden haber vivido o que pueden ser traumáticas, ¿no? Entonces, digo, vos te podés enterar porque quizás tu hijo cambió su estado de ánimo, de repente está más disruptivo, lo ves angustiado, pero cuando la comunicación está bien trabajada y hay un espacio seguro, ese niño viene y te cuenta lo que le está pasando. Y decirle también las cosas que le pueden esperar en el futuro, como Sí. sin decirle lo que tienen que hacer. Exacto, es muy difícil encontrar ese fino límite, pero me parece que es estar un pasito atrás. Mi mamá decía esto, Sí. yo te crié un pasito atrás tuyo, vos caminabas y yo te iba guiando, es eso, ¿no? Muy bien. No estar adelante diciéndole vení, llevándolo, sino yendo atrás de ellos, observando y diciéndole por acá, vos querés ir para allá, ok, yo voy atrás tuyo, por acá, porque si no después los niños terminan estudiando abogacía porque el padre es abogado. Sí, Y a mí después me no dijeron disfrutan su eso. profesión, por Y ejemplo. me fui a periodismo y estudié periodismo, no le di bola a nadie. Bueno, y te fue muy bien. Sí, me fue muy bien. Licenciada, muchísimas gracias. Un placer. Vamos a hablar otras veces, porque nos tenemos que ocupar mucho de los chicos. Cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, nos encontramos la semana que viene, como siempre, aquí en Un Lugar Seguro. Gracias.